Dios les bendiga, mis hermanos y amigos, una vez más. Quiero hablar en este momento del libro de Hechos de los Apóstoles. Oiga, Hechos de los Apóstoles es uno de los libros más espectaculares de la Biblia. Hechos de los Apóstoles es donde las personas aprendieron a invocar el nombre de Jesús. Es como una transición entre los evangelios y entre las cartas. Hechos de los Apóstoles o Actos de los Apóstoles es el comienzo de la verdadera iglesia, la iglesia del Espíritu. Jesús habló solamente 2 veces de la iglesia. Y en el Antiguo Testamento no se oyó hablar de la iglesia. Se veía en los finales de los tiempos que vendría un pueblo diferente a los demás. Pero iglesia, iglesia, Jesús se refirió en términos futuros. Edificaré mi iglesia. Pero en Hechos de los Apóstoles, la iglesia del Espíritu, los hechos o actos del Espíritu, sí lo podemos ver reflejados. Yo pienso que Hechos de los Apóstoles es donde por primera vez los hombres de Dios, los hombres del Espíritu, empezaron a invocar el nombre de Jesucristo para sanidades, para perdón, para todo lo que es necesario. Se cumple entonces lo que Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, en mi nombre harán diversos milagros, prodigios y señales en mi nombre. Bueno, lo vemos en todo el libro de Hechos de los Apóstoles. También vemos en Hechos de los Apóstoles no solo los comienzos de la verdadera iglesia, sino cómo también vemos con claridad el verdadero bautismo. Recordemos que en el aposento alto nació la iglesia y amaneció un nuevo día. Fueron entonces los arbores del día de la gracia. Y allí se comenzó mandando bautizar por el Espíritu en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. La iglesia es donde encontramos que los hermanos recibieron el Espíritu Santo, judíos y no judíos. También fueron llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando oraron en una persecución, el lugar donde estaban reunidos tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Después del aposento alto, que 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Eso nos habla en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, ¿qué más nos dice? Nos habla de la obra misionera, de las misiones con visión que los hermanos predicadores, pastores de la época predicaron en las sinagogas con denuedo, con atrevimiento, refutando a los judíos que allá no era la ley, sino la gracia. El apóstol Pablo habla en la Biblia en Hechos de los Apóstoles de los viajes misioneros que él tuvo con excelentes resultados. La obra misionera, eso no es de los hombres, eso es de Dios, cumpliéndose a cabalidad lo que dijo el Señor: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo. Alguien dijo que en la palabra id había poder y autoridad para ir. La obra misionera con grandes resultados. También hubo persecuciones como nunca antes. Jesús lo dijo: si con el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán con el seco? Entonces hubo persecuciones. A Pablo lo llevaron por allá, lo sacaron de la sinagoga y lo arrastraron y lo dejaron como muerto. También eso nos habla de Hechos de los Apóstoles. Porque la verdadera iglesia y el verdadero Cristo, el verdadero mensaje y mensajero, fueron perseguidos. Así que si su iglesia no ha sido perseguida, mire a ver qué pasa, porque puede ser que no es la iglesia verdadera. Habían milagros, sanidades, habían resurrecciones,
habían cosas asombrosas y extraordinarias, tanto que cuando pasaba la sombra de los apóstoles, los enfermos en las calles eran sanados. Eso es glorioso. Jesús hizo toda clase de milagros, pero él dijo, cosas mayores que estas haréis. Y una de las cosas mayores que vemos es que con la sombra y con los paños de los enfermos se los llevaban a los apóstoles y eran sanados. Bendito el nombre de Jesús. Habían resurrecciones. Muchos fueron resucitados, volvían a la vida por la oración y por el poder que había en los apóstoles. Se predicaban con grandes resultados. En el aposento alto sabemos que la predicación de Pedro, a esta predicación se convirtieron como 3.000 personas y pocos días después se convirtieron como 5.000 personas. Entonces había predicación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo y con excelentes resultados. Gloria a Dios. Se convirtieron grandes personalidades, grandes religiosos como Pablo. Se convirtió cuando Jesús se le cruzó en el camino y le dijo, ¿por qué me persigues? Estás equivocado. Venga que te necesito para que lleves mi nombre ante los gentiles, ante los reyes y ante los hijos de Israel. Y es necesario que prediques y testifiques de mí. Personalidades como Cornelio, ¿no? Cornelio, que tenía su religión y su creencia, y sus oraciones subían hasta el cielo, y sus limosnas que daba al pueblo, ayudaba al pobre, pero eso no le bastó para ser salvo. Le bastó fue que Pedro, el apóstol, fuera llamado, fuera invitado a su casa. Dios lo quiso así. Mandó un ángel, puso una visión, se encontraron y Pedro predicó en la casa de Cornelio, Hechos 10, y dice que cuando predicó, dijo, de este dan testimonio de este Jesús todos los profetas, que los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y cayó el Espíritu Santo de los que habían ahí, que eran gentiles, entonces, y también habían judíos, recibieron el Espíritu Santo hablando en otras lenguas, aún sin ser bautizados, y lo mandaron bautizar, Hechos 10:48, en el nombre de Jesucristo el Señor. Así que Hechos de los Apóstoles es un libro que se debe de recomendar, se debe de aconsejar, porque es un libro hermoso y glorioso, donde nos muestra todo lo que debe de hacer la verdadera iglesia y la sana doctrina. También se convirtió a Apolos, según el libro de Hechos que estamos analizando. Se convirtió a Apolos, que era un predicador y era elocuente y era poderoso en las escrituras. Oiga, qué términos, ¿no? Sabía exégesis, hermenéutica, tenía una homilía inigualable, porque refutaba a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Pero cuando le oyeron aparte, una parejita que evangelizó Pablo, dice que lo llamaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. O sea, no estaba en el camino correcto. Más exactamente, iba en la mitad, le faltaba la mitad. Y dice que cuando Pablo pasó por allí, por Éfeso, encontró unos discípulos de Juan y les dijo que si recibieron el Espíritu Santo, y ellos dijeron, no sabemos si hay Espíritu, porque Cornelio no les había enseñado. Y dicen, ¿qué pues fuiste bautizados? Y dijo, en el bautismo de Juan. Y dijo, no, eso ya pasó a la historia, ahora el verdadero bautismo es en el nombre de Jesús y se debe de recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu es para los que le obedecen. Y dice que los bautizó, los rebautizó en el nombre de Jesucristo. Eran unos 12 hombres, y poniendo las manos sobre ellos y orando, recibieron el Espíritu Santo. Gloria a Dios por el libro de Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios por los Hechos del Espíritu, que es un libro que terminó abruptamente. No tiene una terminación ni una despedida del autor. O sea que esto se debe de continuar, se debe de seguir los milagros, el repartimiento del Espíritu Santo, las sanidades, etcétera. Deben de continuar porque hay Espíritu Santo en abundancia. Amén, amén.